Filadelfia JV. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube /Iglesia Filadelfia JV y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leemos las Santas Escrituras en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo, ¿de dónde? De Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues ¿a dónde? A Betel. Saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues ¿a dónde? A Jericó. Se le acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos ¿a dónde? Al Jordán. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, repita eso, tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno
y a otro lado, y pasó Eliseo. Viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Repite esto: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Amén. Vamos a orar, santos, cierren los ojos, dispongan el espíritu para que Dios nos hable hoy. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, coloco en tus manos, Señor, este tema, esta palabra. Oro para que tu Espíritu Santo sea hablando a través de mi boca. Que no hable yo, Señor, sino tu Espíritu sea hablando a través de mí. Enséñanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a continuar este estudio que comenzamos hace 8 días, el cual titulé ahí está en la pantalla, ¿la qué? La sucesión ministerial. ¿A qué me refiero con este título? La sucesión ministerial. Y es exactamente lo que hemos leído. Eliseo reemplaza en el ministerio ¿a quién? A Elías. Elías termina su ministerio y Dios siempre que alguien termina el ministerio pone a otro para que continúe su tarea. Alguien diga amén. Hay varios ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Josué reemplazó ¿a quién? A Moisés. Salomón, ¿a quién reemplazó? A David. Eliseo, a Elías. Así que yo veo en la Biblia que siempre hay una sucesión ministerial. Dios siempre lo hará porque el propósito de Dios es su palabra, no es los hombres. Es que la palabra continúe y que el mensaje llegue a muchas almas. Por eso Dios se multiplica a través de un maestro. Dios levanta uno y ese maestro se debe multiplicar en otro. Ese es el propósito del evangelio. Por eso la palabra dice, Jesús dijo antes de partir: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vayan y hagan, no, yo no oigo nada, discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Vaya y enséñenles. El propósito de Dios es que nos multipliquemos, que creemos discípulos, para que el evangelio se extienda, para que se lleve la palabra a todos los rincones de la tierra. Y ese es el propósito de Dios. Por eso, aquí en esta iglesia dedicamos tanto tiempo al estudio de la palabra. Así que yo veo aquí una sucesión que ministerial. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Pero cuando yo veo que Elías va a partir, él prueba al discípulo. Y yo quiero que le diga a su hermano: Dios siempre probará a un discípulo si merece reemplazar a su maestro, porque no todo discípulo merece reemplazar al maestro. Entonces Dios lo prueba. Por eso que Eliseo, vamos a ver qué tanta memoria, visitó 4 lugares con Elías. ¿Cuáles eran? Gilgal, Betel, Jericó y el Jordán. En los 4 lugares siempre Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí. Lo estaba ¿qué? Probando. Quédate aquí, porque Dios me ha mandado a Betel. En Betel le dijo: quédate aquí porque Dios me ha mandado a Jericó. En Jericó le dijo: quédate aquí porque Dios me ha mandado al Jordán. Las 3 veces Eliseo le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Un discípulo jamás abandona al maestro, porque está siendo formado. Un discípulo no puede quedarse en Gilgal,
tiene que ir hasta el final. Tiene que ir a Betel, tiene que ir a Jericó y tiene que ir al Jordán. Pero eso Dios prueba al discípulo. Dios lo pone a prueba, a ver qué tanto desea realmente ser como el maestro. Lo tiene que probar para ver si tiene la capacidad de poder reemplazar al maestro. Entonces lo primero que estuvimos aprendiendo la semana pasada es la consagración. Primer punto, hablamos de la ¿qué? De la consagración. Y dijimos como primer punto que un discípulo es aquel que está dispuesto a abandonar aquello que lo ata ¿qué? Al mundo. Yo les explicaba, hermano, que la palabra Gilgal significa cortar, rodar, quitar, y habla de cómo el Señor mandó circuncidar al pueblo de Israel cuando estaba en Gilgal. Tan pronto salieron de Egipto, el Señor los llevó a Gilgal, y antes de entrar a la tierra prometida, antes de cruzar a la tierra de la bendición, Dios los mandó ¿qué? Circuncidarse. ¿En dónde sucedió eso? En Gilgal. Ahí ellos cortaron con Egipto, cortaron toda la relación con el mundo. Fue en Gilgal donde Elías llamó a Eliseo. Eliseo estaba arando la tierra con 12 yuntas de bueyes. Estaba arando, era un hombre rico, pero el Señor lo llamó, diga Dios lo llamó. Y él dejó que todo, cortó con ese mundo que lo ataba, que era el dinero, para seguir al Señor. Dios ha llamado a otros hombres en Gilgal espiritual. A Pedro lo llamó cuando estaba pescando. Dios llama a un discípulo para ser formado por el maestro, para que le siga. Fue cuando Jesús le dijo a Pedro: sígueme y yo te haré pescador de hombres. Pedro lo siguió. La pregunta es: ¿cuántos años estuvo Pedro con el Señor? No, hasta el final. Nunca Pedro se apartó del maestro. Estuvo hasta el final. Él se desvió el día que lo negó, pero el Señor lo rescató otra vez. Él estuvo con su maestro hasta el final. Elías estuvo con el Señor hasta cuándo? Con Eliseo. Perdón, Eliseo con Elías. ¿Cuánto tiempo? Hasta el final. Salomón y David hasta el final, hasta que el papá murió. Ponga a Josué. Josué, ¿cuándo estuvo con Moisés? Hasta el final. El discípulo se conoce en que permanece con su maestro. Hablamos de segundos que Israel fue circuncidado en Gilgal para cortar toda relación con Egipto. Como tercero dijimos que un discípulo es aquel que está dispuesto a morir ¿a qué? A lo terrenal, a lo que lo ata al mundo. Como cuarto dijimos que un discípulo es aquel que está dispuesto a circuncidar su corazón. Y como quinto dijimos que el discípulo que ha decidido morir al mundo vivirá con Cristo por la eternidad. Esto fue lo que hablamos la semana pasada, la consagración. Todo discípulo que quiere reemplazar a su maestro necesita consagrarse, santificarse, apartarse, vivir verdaderamente para Dios. Hoy vamos a hablar de un segundo punto, y es la comunión. La comunión, segundo número Romanos. Lea conmigo este pensamiento. Para que un discípulo pueda reemplazar a su maestro, es necesario que cuide su comunión ¿con quién? Con Dios. Repita, es necesario que ¿qué? Cuide su comunión ¿con quién? Con Dios. ¿Por qué le hablo de esto? Lea primer punto y me va a entender. Después de salir de Gilgal, el profeta Elías partió con Eliseo ¿para dónde? Para Betel. Segunda de Reyes 2:2. Y dijo Elías a Eliseo, ¿qué le dijo? Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado ¿a dónde? A Betel. Mire cómo lo está probando el maestro. Le dice al discípulo: quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. ¿Y qué le dice Eliseo? Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y descendieron pues juntos ¿a dónde? A Betel. Pregunto, Eliseo, cuando Elías le dice:
quédate aquí o vete porque Dios me ha mandado para allí, ¿él lo hace? No. ¿Por qué? Porque quería reemplazar ¿a quién? A su maestro. Él quería continuar el ministerio de Elías. Él quería seguir la tarea. Por esa razón no se fue, ni se quedó, se fue, se pegó, dijo, vive Jehová y vive tu alma que yo no te dejaré. Tú eres mi maestro, yo soy tu discípulo y no te voy a soltar hasta que tú me des o hasta que Dios me dé lo que yo quiero. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué descendieron de Gilgal a Betel? ¿Por qué la Biblia enfatiza tanto estos lugares? ¿Por qué Elías le insiste tanto a Eliseo que se quede en Gilgal y que no vaya a Betel? Porque Dios lo estaba ¿qué? No, yo no oigo. Lo estaba ¿qué? Probando. La palabra Betel significa casa de Dios. Eso significa la palabra Betel. ¿Qué significa? Casa de Dios. ¿Qué es lo que Dios, oiga, qué es lo que le está diciendo Eliseo? Hablemoslo en castellano para que entendamos, en español. Lo que Elías le está diciendo a Eliseo es, Dios me ha enviado a la casa de Dios, a su propia morada, pero no puedes ir conmigo, tienes que quedarte aquí. Lo está poniendo a prueba. Él dice, olvídate, yo no me voy a quedar, yo quiero ir contigo a la casa del Señor. Quiero tener un encuentro personal con Dios. Es lo que le está diciendo Eliseo. Segundo, en Betel, Jacob tuvo un encuentro personal ¿con quién? Con Dios. Génesis 28:10. Génesis 28:10. Mire cómo Jacob tiene ese encuentro personal con Dios allá en Betel, en esta tierra. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, su extremo tocaba en el cielo. Y aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí que Jehová estaba en lo alto de ella y le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y oiga lo que dice, yo no oigo, te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Dese cuenta que Dios no es Dios de cosas pequeñas, Dios es de cosas ¿qué? Grandes. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí que yo estoy contigo, le dice Dios a Jacob, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, estaba soñando. ¿Y qué dijo? Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa, no, yo no oigo, que casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó Jacob del sueño y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y óigame pues, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, grítelo, Betel, aunque Luz era su nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz
A la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y oiga lo que dice: y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén y amén. Alabado sea su nombre. Repite o cuéntale a tu hermano: en Betel, Jacob tuvo un encuentro con Dios. Conoció a Dios personalmente. Iglesia, necesito que te concentres aquí para que entienda lo que estoy tratando de decirte. Cuando Elías le dijo a su discípulo: quédate aquí, porque Dios me ha enviado a Betel, lo estaba probando para ver cuánto anhelaba el ministerio que Dios le quería dar, el ministerio de su maestro. Y él le dice: olvídate, yo no te dejaré, no me soltaré de ti, porque quiero lo que tú tienes, un ministerio de bendición, un ministerio próspero, un ministerio grande. ¿Le parecen a ustedes que Elías tenía un ministerio poderoso? Por Dios, este hombre detenía la lluvia por 3 años, hacía llover fuego del cielo, resucitaba a muertos, multiplicaba la materia. Era un ministerio poderosísimo. Y Eliseo quería esto. Cuando el Señor lo llama a servir en su ministerio, él quería reemplazar al maestro, quería ese poder, pero tenía que ser probado. Quédate aquí. Eliseo podía haber dicho: sí, no, yo me quedo, además tengo que hacer un viajecito, tengo que hacer unas cosas, ve a Betel y luego nos vemos. Pero él sabía lo que quería. Él quería estar con su maestro. Él quería estar a su lado, quería esa unción, anhelaba tener ese poder. Y llegaron a Betel. En Betel, muchos años atrás, muchísimos años atrás, Jacob, del cual procede el pueblo de Israel, tuvo una visión en esa tierra, en el mismo lugar donde estuvo Elías con Eliseo. Ahí mismo, en ese lugar, Jacob tuvo una visión cuando venía huyendo de su hermano Jacob, que lo quería matar. Esaú, perdón, porque le había robado la ¿qué? La primogenitura. Y Jacob venía huyendo de su hermano Esaú, que lo quería matar. Y él llegó allá, a Betel. Ese lugar se llamaba antes Luz. Jacob le cambia el nombre por casa de Dios. ¿Por qué le cambia el nombre? Porque Jacob se queda durmiendo. Jacob no tenía nada, ni un peso en el bolsillo. No tenía cobijas. Cobija era las nubes. No tenía ni almohada. Su almohada era una piedra. Era el hombre más pobre de este planeta, porque había salido huyendo de su familia. Pero llegó, diga llegó, a la casa de Dios, a un lugar de bendición, porque Dios lo trajo y lo cimentó en ese lugar. Y mientras él dormía, Dios le habló y le dijo: Jacob, yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de tu padre Isaac. La tierra donde yo te puse, donde estás durmiendo, es una tierra de bendición, es una tierra de abundancia. Yo te la daré a ti y a tu descendencia después de ti, y te extenderás al norte, al sur, al oriente y al occidente. Haré que regreses a esta tierra y la heredes. Te voy a bendecir mucho. Y Jacob despierta del sueño, y cuando despierta empieza a meditar en el sueño. En el sueño él veía una escalera que llegaba del piso al cielo, y veía ángeles subiendo y bajando. Y cuando Jacob despierta, estaba asustado, y entonces dijo: por Dios, ¿dónde estoy? Estoy en la casa de Dios, en la puerta del cielo. Y tomó la piedra que había puesto de almohada y derramó aceite, y la ungió la piedra, y la puso como un testimonio, como una señal. Y le dijo: Dios,
si en verdad tú me has hablado, si esto en verdad es tuyo, entonces yo te pido que me vuelvas a traer de regreso. Me voy sin nada, no tengo un peso en mi bolsillo, pero tráeme de regreso. Vuélveme a traer a la tierra de la bendición. Y si tú me traes y me prosperas y me bendices y me multiplicas, de todo lo que tú me des, el diezmo apartaré para ti. Y aquí aprovecho para enseñar algo. No es mi tema, pero no puedo pasarlo por alto. Y es algo que enseño en esta iglesia y lo enseñaré toda mi vida. Dios jamás nos pide algo que no nos ha dado. Jacob le dijo, de todo lo que me des, de ahí te daré ¿qué? El diezmo. Pero por ahí vemos un poco de charlatanes en televisión diciendo, pacta, pacta, no importa si no tienes, pacta, endeúdate, comprométete con Dios. Y los ignorantes que no saben la Biblia hacen pactos. Yo pacto, Señor, a dar 2 millones de pesos y el pobre no tiene ni para comer. Y hace el pacto, cuelga el teléfono, pacté y empieza a perder la paz. Hice un pacto. Y por la noche dice, ¿qué hice? ¿Y ahora qué hago? Y vienen los días, no puede dormir, empieza a perder la calma y la paz y viene una zozobra porque hizo un pacto. Y el hermano está aterrado, hice un pacto y ahora ¿qué hago? Y algunos, porque he visto demandas contra estos ladrones, han empeñado su casa, han hecho préstamos bancarios para cumplir el pacto, han vendido su carro, lo que sea, mientras los otros cogen esa plata y se enriquecen. Y hoy tengo que enseñarlo con autoridad en esta iglesia al mundo entero. Dios jamás le pide algo que no le ha dado. Aleluya. Primero Dios le da, diga primero Dios me da. Y luego dice dame los diezmos de lo que ya te di. ¿Cómo va a hacer usted un pacto si no tiene, hermano? ¿Cómo se va a empeñar su palabra y se va a endeudar y va a meter eso en su mente? Va a perder la calma. ¿Qué dice la Biblia? Trae los diezmos al alfolí. Hay alimento en mi casa. ¿Qué dice Proverbios 3:9? Honra al Señor con tus bienes. Yo tengo que tener los bienes. Primero tengo los bienes y después honro a Dios. ¿Cómo lo voy a honrar de algo que no tengo? Le pregunto. Abel, cuando le trajo a Dios las ovejas, le trajo de lo más gordo. ¿Se acuerda? Caín le trajo unas yucas, dice la Biblia, unas papas por ahí. Jacob le trajo de lo mejor. La pregunta es, ¿de dónde sacó Abel las ovejas gordas y hermosas? Pues del ganado que Dios le había dado, hombre. Primero Dios le da, luego le pide, porque lo tiene que poner a prueba, a ver qué tanto le ama. Así que cuidado con esos canales de televisión que lo único que hacen es pedir dinero y pacte, no importa si no tiene, pacta, hermano, métete ahí que Dios te da. Mentiroso Satanás, eso no es bíblico. Primero Dios le da a usted y después de que le da, ahí sí le dice, ahora que te di, dame el diezmo, tanto que me amas, muéstrame que me amas, ya te bendije, ahora dame el diezmo de lo que yo te di. Eso es lo que dice la palabra. Aquí Jacob tiene un encuentro con Dios. Y ese es un grave problema de muchos discípulos que viven de lo que el maestro dice. Ah, el maestro tuvo un encuentro con Dios. No, yo tuve un encuentro, Dios me reveló, Dios me ungió, Dios me tocó, Dios me dio una visión, etc. Y el discípulo está diciendo, ay, qué bonito, qué bonito. Y algunos se mueren diciendo, qué bonito lo que tuvo mi pastor, lo que tuvo mi maestro. No, qué bonito, cómo Dios usa a mi maestro, a mi pastor. Es que este no es el cuento, iglesia. Es que cada uno de los discípulos debe tener un encuentro con Dios. No se trata de que el maestro lo tenga, el maestro ya lo tuvo, pero es que el discípulo también lo tenga. Por eso Elías le dijo a Eliseo, quédate en Gilgal. Voy a ir a la casa de Dios, voy a ir a encontrarme con Dios, quédate tú allí. ¿Y el que le dijo? Vive Jehová y vive tu alma que yo no te dejaré. El discípulo se agarró de su maestro y dijo, olvídate mi querido, no te voy a soltar
hasta que me bendigas. Algo parecido le pasó a Jacob después cuando peleó en Peniel con el ángel. No te soltaré hasta que no me bendigas. ¿Cuántos discípulos pierden la bendición porque se despegan del ministerio, donde están siendo prósperos, bendecidos, abundantes? Y después que pasan 2 años dice, ¿yo qué hice? ¿Qué tontería hice? Pero muchas veces ya es tarde. Aquí no se soltó este varón, no dijo, yo no te voy a soltar. Yo quiero la bendición. Tercero, para que un discípulo pueda llegar a reemplazar a su maestro. Acuérdense que el título del sermón es la sucesión, ¿qué? Ministerial, reemplazarlo. Para que un discípulo pueda llegar a reemplazar a su maestro, debe conocer a Dios ¿cómo? Personalmente. Debe tener un encuentro con Dios. Tiene que ser personal. No que le cuenten, no que el maestro le cuente. No, tiene que ir él mismo. Apocalipsis 3:20. Mire lo que Jesús dijo. Y estos son para los discípulos. ¿Hay discípulos aquí? Mira lo que Jesús nos dice. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. ¿A quién cree que llama? Pues a sus discípulos. ¿A quién va a llamar? ¿Y qué le dice al discípulo? Póngale ganas al discípulo. Se ve que tienen hartas ganas de ir a Betel, ¿no? ¿Qué le dijo? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Acá dice, si el maestro abre la puerta, si el líder abre la puerta, si el pastor abre la puerta, entonces ¿quién dice? Si alguno. La invitación es para todos. Pero muchos no la buscan porque no tienen el hambre de llegar a ser como su maestro. Le pongo un ejemplo. ¿Qué le dijo Pablo a sus discípulos? El apóstol: sean imitadores de mí. ¿Por qué? Porque yo imito a Cristo. Imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Los está retando a tener el ministerio de Él. Sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Un discípulo que ama realmente un ministerio jamás se aparta del ministerio. Va hasta el final, va hasta el Jordán. He aquí estoy a la puerta, dice el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, dice el Señor. Cenaré con él y él conmigo. Lea este pensamiento. Un discípulo no puede vivir de las experiencias que ha vivido otro. No puede hacerlo. Necesita un encuentro personal con Cristo. A mí me molesta los predicadores que le enseñan a la gente o se les muestran a la gente como los mega ungidos. Hacen sentir a los otros como cucarachas. Yo soy el ungido, mejor dicho, adóreme, yo soy el mega ungido. Y para que ustedes lleguen a la dimensión mía jamás lo lograrán. Y toda la gente los ve como dioses. Pero eso no me enseña la palabra. La palabra me dice que todos podemos tener un encuentro con Cristo, personal. Porque el Señor dice: he aquí que yo estoy llamando. Esta noche Dios está llamando. He aquí que yo estoy llamando a la puerta. Si alguno oye, cualquiera de ustedes, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto no se trata de una exclusividad de unos 3 o 4. Esto es abierto a todo el que quiere. A los que tienen hambre, vengan a las aguas. A los que quieren, vengan y coman gratuitamente, dice el Señor. Es para el que quiere y lo anhela. Le pregunto una cosa: ¿Eliseo anhelaba esa unción de Elías? Por eso la recibió. La luchó hasta el final. Cuarto, Josué necesitó un encuentro personal con Dios para poder reemplazar a Moisés. No han entendido por lo que veo. Vuelvo y le leo. Josué necesitó un encuentro personal con Dios para poder reemplazar ¿a quién? A Moisés. ¿Qué es lo que le estoy tratando de decir? Josué tuvo que ir ¿a dónde? Dígalo más duro, algunos la agarraron. Josué tuvo que ir ¿a dónde? A Betel.
Josué necesitó ir a Betel, a un encuentro con Dios personal. Le hago una pregunta. ¿Ustedes creen que durante todos los años que pasó Josué con Moisés, Moisés nunca le contó los encuentros que tenía con Dios? Cuando iban subiendo la montaña y cuando bajaban, ¿usted cree que él no le dijo: el Señor me habló, me dijo, me habló? Le hago una pregunta. ¿Todo eso que le contaba Moisés a Josué era una experiencia propia de Josué? No, era una experiencia que ajena. Él necesitaba una experiencia propia. Necesitaba ir ¿a dónde? A Betel. ¿Qué es lo que le estoy tratando de decir, iglesia? Que no te quedes en Gilgal, que tienes que ir ¿a dónde? A Betel, a un encuentro personal con Dios. Pastor, ¿y cómo hago para ir a Betel? Tiene que venir a todo el estudio, porque yo tengo que llevarlo al Jordán para que entienda lo que estoy diciendo. Tiene que visitar Jericó y Jordán para que usted comprenda la profundidad de este estudio. Usted no podrá ir a Betel a menos que vaya también a Jericó y al Jordán, porque es una cadena. Son 4 lugares que un verdadero discípulo tiene que vivir y tiene que visitar para que pueda llegar a tener esa unción. Yo le voy a demostrar que Josué tuvo un encuentro personal con Dios para poder reemplazar a Moisés. Josué 1:1. Josué 1:1. Oiga lo que dice. Aconteció, ¿cuándo? Después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló ¿a quién? A Josué, hijo de Nun. Para ahí. ¿Jehová qué? Le habló a Josué. Le hago una pregunta. ¿Antes de esto Dios le había hablado a Josué? No. No había tenido un encuentro personal con Dios. Pero no podía reemplazar el maestro a menos de que tuviera un encuentro personal con el Señor. Entonces Dios le habla a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dice, ¿qué le dice? Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Lo agarró o no? ¿Lo entendió o no? Josué por fin estaba capacitado para reemplazar a su maestro. ¿Por qué? ¿Porque Moisés le había entregado la unción? ¿O porque Dios lo había llamado? Habían tenido un encuentro. Habían tenido un encuentro. Y mire que cuando tiene el encuentro, Dios no le habla a Josué de cosas pequeñitas. Dios le habla de cosas grandes. Te voy a llevar a una tierra de bendición. Pasa tú con todo el pueblo. Y es lo que estamos a punto de hacer. Pasa con todo el pueblo a la tierra que yo les doy. Todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Ahora yo le pregunto, ¿qué le dijo Dios a Jacob? Te daré 100 metros cuadrados aquí de tierrita y te daré un pedacito aquí. ¿Qué le dijo? Mira al norte, mira al sur, mira al oriente y mira al occidente, hasta donde puedas ver. Todo esto yo te lo voy a dar. ¿Y qué le dijo después, años después, Dios a Josué? Lo mismo. Me molesta la gente que tiene una mente tan pequeña. Dios nos trae a hacer cosas grandes, pero no para la vanidad de un pastor, es para la gloria de Él. Me molesta cuando hay gente que tiene una mente chiquitica. Es que como es de Dios, todo tiene que ser miserable, chiquitico, pobre, chiquitico, todo, porque todo es... ¿Por qué lo de Dios tiene que ser miserable? Es Dios por Dios. Y Dios es Dios. Y las cosas de Dios son enormes porque es el Rey del universo.
¿Alguno de ustedes ha leído el libro de Ageo? Levante la mano los que han leído Ageo. ¿Qué le dice Dios por medio del profeta Ageo al pueblo de Israel? Le dice Dios: estoy molesto con ustedes, pueblo de Israel, porque ustedes viven en sus casas artesonadas, lujosas, bonitas, y mi casa está hecha un muladar, está desierta. Y tengo mal genio con ustedes, porque ustedes viven a sus anchas en lujos, rodeados de lujos, pero mi casa es una porquería, desastre. Lea la Biblia, hermano, anote ahí para que no se lo olvide. Profeta Ageo, léalo en su casa. Y Dios le está condenando al pueblo, porque la casa de él es lo peor, mientras ellos viven en deleites, en tremendas casas, con muy buenos muebles, con unos buenos sofás, todo bonito. Pero la casa de él tiene que ser lo peor. Pues déjeme decirle que eso es error. Es al revés. La casa de Dios tiene que estar mejor que la casa de los siervos del Señor, porque es Dios el que vive allí. Pero la gente a veces no lo entiende. ¿Para qué derrochar tanto? ¿Por qué para Dios tiene que ser derroche y cuando tú te das la buena vida para ti no es derroche? ¿Por qué lo de Dios tiene que ser miserable? No lo entiendo. Entonces a Dios lo sientas en una banca de plástico mientras tú te sientas en un sofá y en una poltrona. Hombre, a Dios dale lo mejor, hermano. Yo recuerdo que cuando Jacob le llevó Abel le llevó las ovejas al Señor, le llevó lo mejor. Él se comió la oveja flaca, se la comió él, y a Dios le llevó lo mejor. Y Dios ve esto. Es que Dios ve la intención de tu corazón. ¿Con qué amor lo estás haciendo? Dios ve cuánto lo amas en lo que le das a Él. Ahora, cuando tú lo haces para tu vanagloria es error, pero cuando tú lo haces para la gloria de Dios, para ganar las almas, para poder ganar las almas, Dios ve la intención de tu corazón, y eso es lo que Dios pesa. Dios pesa los corazones, dice la Escritura. Entonces, hermano, Josué necesitó un encuentro con Dios, y eso es lo que muchos necesitan en esta iglesia. Sobre todo los murmuradores necesitan un encuentro con Dios, para que entiendan la visión que Dios le dio a Moisés. Dios no le dijo a Josué: mira, yo te he llamado después de Josué para que lleves al pueblo allá a aguantar hambre a Josué, a Canaán. No, le dijo: yo te llevo a la tierra de la bendición, te llevo, pasarás con tu pueblo al otro lado, te llevarás a tu pueblo, porque yo les doy a los hijos de Israel la tierra de la bendición, la tierra de la abundancia. Todo lo que pise la planta de tu pie es tuyo, dice el Señor. Y eso es lo que vamos a hacer al otro lado. Vamos a tomarnos ese lugar para la gloria de Dios. Alguien que diga amén. Dile a tu hermano: tienes que tener una mente un poco más amplia, porque Dios es Dios de cosas grandes. Dios no es Dios de cosas chiquitas, hermano. Quinto, Salomón, ayúdeme con esto, o nos vamos ya. Aquí ya llegaron las 8 y algunos ya empiezan a decir: uy, ya se hizo tarde. Salomón necesitó un encuentro personal con Dios para poder reemplazar ¿a quién? A David. También necesitó. Pregunto, ¿David tenía un encuentro con Dios? Claro. David era un hombre que tenía una comunión con Dios tremenda, pero esa comunión de David no le servía. Salomón la necesitaba también. Mire lo que dice Primera de Reyes 3. Primera de Reyes 3:3. ¿Qué dice? Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí, ¿cuánto? 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre el altar. ¿Cuántos holocaustos? Cualquiera diría: qué derroche, por Dios, qué derroche, con un holocausto basta. Pero este man era un hombre que amaba a Dios. Y oiga lo que dice después de todo este derroche, como lo califican algunos. ¿Qué dijo Dios? Se le apareció Jehová ¿a quién? A Salomón en Gabaón una noche, y le dijo, ¿qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo? Pide lo que quieras
Que yo te dé. Aleluya. Ahí está demostrado. Pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué tuvo Salomón? Salomón ese día con Dios? Un encuentro. Ya no era el encuentro de su papá, ahora era su propio encuentro. Y le hago una pregunta: ¿cuándo tuvo Salomón ese encuentro con Dios? Cuando derramó su corazón. ¿Cuántos holocaustos? 1000. ¿Usted sabe lo que es sacrificar 1000 vacas o bueyes uno tras otro para agradar a Dios? Le hago una pregunta. Dios le dijo a Salomón: párale, ya con 3 es suficiente. ¿Estás derrochando mucho, muchacho? ¿Para qué me das tanta cosa a mí? No, a Dios hay que darle lo mejor, porque es Dios. Sexto, y termino con esto, ya no se me afanen, termino con esto. Eliseo necesitó un encuentro personal con Dios para poder reemplazar a Elías. El discípulo siempre necesitará un encuentro personal para que pueda reemplazar al maestro. Segunda de Reyes 2:13. Oiga lo que dice: y alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Oiga, y lo que dice: y tomando el manto ¿de quién? ¿De quién era? De Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, mire lo que dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado, y pasó ¿qué? Eliseo. Préstame tu atención. Cuando se va Elías, Eliseo queda desconcertado. Se fue, se lo llevaron carros de fuego, gente de a caballo, se fue, se llevó a mi maestro. Y quedó, pero algo quedó en la tierra. No oigo. El manto. Vamos a ver qué tanta memoria tienen ustedes. La semana anterior enseñé que cuando estaba Eliseo arando la tierra con 12 yuntas de bueyes, pasó Elías y algo hizo con Eliseo. ¿Qué le mandó encima? El manto. El manto es el ministerio. Le dijo: ven que Dios te está llamando. Y Eliseo lo siguió, dejó todo por seguir a su maestro. Ahora Elías se ha ido, se murió, se fue, no murió, se fue llevado al cielo. Pero algo quedó. Sí, pero no le hable de manto. ¿Qué quedó? El ministerio. Algún día yo me voy a ir, hermano. Sí, yo sé que van a llorar. Bueno, no mucho, no, pero sí van a llorar. Pero algo va a quedar aquí. El ministerio. Y yo tengo que decirle algo, hermano. Yo sé que muchos, o no muchos, uno que otro, critica. Es que el pastor Abraham quiere una mega iglesia como las demás, y él no quiere que nadie pastoree y no quiere abrir iglesias. Hermano, yo voy al paso que Dios me diga. El día en que Dios me diga que tengo que empezar a abrir iglesias, las voy a hacer. Pero yo no voy a abrir iglesias por competir con nadie, porque yo detesto la vanidad. Pastor, es que yo tengo 50 iglesias, pastoreo 50 iglesias, es un orgullo. ¿Cuántas iglesias tiene usted, pastor? Una. ¿Y por qué una sola? Pues porque Dios no me ha dicho que habrá más. Ese día que cayó el manto, Josué lo tomó, Eliseo lo tomó y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Él me habló mucho de ti, pero ¿dónde estás? Si estás conmigo, muéstrame tu poder. Y ¡ruan! Golpeó el río. ¿Y qué pasó? Dios le dijo: así como estuve con Elías, estoy contigo. No temas ni desmayes, porque yo no te dejaré. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabe al nombre de Dios. Dele un aplauso al que vive. Dele un aplauso al que vive. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestropastor.
y su gloria vendrá, brillará como el sol, resplandece su luz, desde el cielo se oirá ángeles cantar, cantan santo es el Señor. Vida me dio, me restauró en la cruz. Gracia y verdad vino a mostrar en la cruz al morir por mí, y su gloria vendrá, brillará como el sol, resplandece su luz, desde el cielo se oirá ángeles cantar, cantan santo es el Señor, y su gloria vendrá, brillará como el sol, resplandece su luz, desde el cielo se oirá ángeles cantar, cantan santo es el Señor. Y su gloria vendrá, brillará como el sol, resplandece su luz, desde el cielo se oirá ángeles cantar, cantan santo es el Señor, cantan santo.